Muy bien, buenas noches entonces, queridos amigos, socios, directivos o dirigentes o consejeros. Bienvenido a su clase virtual. Estamos continuando pues con lo que es la tarea principal de lo que es la educación cooperativa, que constituye la piedra angular del cooperativismo. Se dice que la educación cooperativa es la piedra angular del cooperativismo. Y la directiva, el comité de educación, está desarrollando este gran evento con la finalidad, pues, de poner a conocimiento los temas principales que deben conocer como directivos, socios, y lo cual también se nos involucra, ¿no? La nueva ley, lo que es la 3822, le da al Comité de Educación la tarea imperativa, ¿no? De poder, capacitar en temas de lo que son los principios cooperativos y sobre la normatividad vigente. Entonces, con esa misión, el Comité de Educación y el Consejo de Administración está realizando este gran evento. Y para lo cual nosotros tenemos conocimiento de nuestra ley, ¿no? Nuestra Biblia, de lo que constituye al movimiento cooperativo, el Decreto Supremo 074, ¿no? Es el que nos está rigiendo en estos momentos y de lo cual ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? El 074 es el Decreto Supremo que rige nuestras cooperativas, y lo cual consta de 135 artículos, tiene 8 títulos, ¿correcto? Tiene 135 artículos y 8 títulos. Y dentro de los 8 títulos, el título 2 es la parte más importante, podríamos decir, todos son importantes, ¿no? Pero para nosotros, para lo que corresponde a la gestión, nos corresponde analizar el título 2, en lo cual está el régimen administrativo. El título 2 contiene pues 5 capítulos, ¿no? Por ejemplo, la primera nos va a hablar sobre el registro de las cooperativas, ¿no? Sobre su estructura orgánica, todo eso. Nos va a hablar, ¿no? Como tiene 5 capítulos, uno va a hablar sobre su constitución de la cooperativa, otro va a hablar sobre los socios, y asimismo va a hablar también sobre lo que corresponde al régimen administrativo, ¿no? Lo que es los gobiernos propios de las cooperativas. O sea que en el título 2 tenemos que escudriñar, ¿no? Y ahí vamos a encontrar 5 capítulos. Y es necesario, les recomiendo, tienen que revisarlo. Los que son directivos bajo responsabilidad tienen que revisarlo el título 2 y analizar sus 5 capítulos. Entonces, haciéndole recordar de la clase anterior que habíamos hablado sobre los principios cooperativos, ¿no? Hemos hablado sobre los valores y por qué tendríamos que considerar como elemento fundamental, puesto que la ley 3822 nos habla mucho ahorita de lo que es los principios cooperativos, ¿no? Se rigen las cooperativas en función a sus principios cooperativos. Entonces, repitiendo, ya conocemos la ley que es el 074 que nos rige, y tenemos que analizar el título 2. Tiene 8 títulos, pero nos interesa el título 2. ¿Correcto? Muy bien. En el título 2 vamos a encontrar la constitución e inscripción. El otro capítulo va a hablar de los socios, y el otro capítulo va a hablar del régimen administrativo, y el otro capítulo habla del régimen económico, y el otro capítulo habla de la disolución y liquidación. Y hoy día nos vamos a centrar en lo que es el régimen administrativo, ¿ya? Entonces, nuestro régimen administrativo va a empezar, de hecho, con conocer lo que es la Asamblea General, ¿no? Que la Asamblea General. Y esto en el artículo 25 nos dice: la dirección, administración y control de la cooperativa estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, respectivamente. Eso es lo que nos dice el artículo 25, en régimen administrativo, en la que es la ley 074. Repetimos, ¿no? La dirección, la administración y control de la cooperativa estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, respectivamente. En otras palabras, la dirección estará a cargo de la Asamblea General. ¿Se dan cuenta? O sea, la máxima autoridad suprema es la Asamblea General. Por eso es que la dirección está a cargo de la Asamblea General.
Y la administración estará a cargo del Consejo de Administración. Por eso que se llama Consejo de Administración, pues tiene que administrar, ¿no? Tiene que establecer políticas administrativas de la cooperativa, instrumentos de gestión, ¿correcto? Tenemos que tener una noción básica, por lo menos, de las herramientas de gestión, ¿no? El Consejo de Administración tiene que manejar instrumentos de gestión, lo que es manejo, por lo menos, el gerente es el profesional, la persona técnica, de hecho, que va a apoyar, va a asesorar, inclusive va a diseñar, ¿no? Pero el Consejo de Administración tiene que tener nociones, ¿no? De los instrumentos, porque al final el Consejo de Administración es el que va a aprobar. Y si no tiene conocimiento básico, de hecho, pues va a estar en el vacío, va a tener dificultades, ¿no? Entonces, y control de la cooperativa estará a cargo entonces del Consejo de Vigilancia. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que interpretar de esa forma. La dirección está a cargo de la Asamblea General, que es la máxima autoridad, la dirección institucional. Por eso que nosotros hacemos nuestra Asamblea General y tenemos que informarlo toda la gestión del año. ¿Correcto? Nuestras memorias de gestión del Consejo de Administración, del Comité de Educación, y si hubo una comisión de repente de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Correcto? A la asamblea que es el responsable de la dirección institucional. Y de la administración se encarga mucho el Consejo de Administración y del control se va a encargar el Consejo de Vigilancia, ¿correcto? Y está bien claro ahí en régimen administrativo. Entonces, este es el artículo 25 que menciona las funciones específicas que le corresponden, ¿no? A cada órgano de gobierno. Ahora, la Asamblea General. Acá estamos indicando que la Asamblea General es el órgano máximo de la administración de las cooperativas, ¿no? Y sus decisiones son obligatorias para todos. Los asociados estén presentes bajo responsabilidad, de hecho, que tienen que aceptar, ¿no? Y los que están ausentes inclusive tienen que aceptar las decisiones tomadas en la Asamblea General. Pero de hecho todo esto tiene que manejarse dentro de lo que es la conformidad, ¿no? Del marco legal. Y los reglamentos, los estatutos, ¿correcto? Y la Asamblea General serán de dos tipos, pues, ¿no? Serán ordinarias y extraordinarias. Esto es lo que nos indica la ley, ¿no? En el artículo 26 del régimen administrativo, ¿correcto? Entonces tenemos dos asambleas que marcan dentro de nuestra ley, la Asamblea General y la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria, ¿correcto? Ahora, por extensión también tenemos conocimiento, aunque esto dentro de la ley no está, pero por extensión sabemos que hay tipos de asamblea general, ¿no? La constitutiva, por ejemplo, se hace una sola vez. Cuando nosotros constituimos la cooperativa, tenemos que debatir, aprobar los estatutos, decidimos la denominación del nombre de la cooperativa, tipo de cooperativa, todo eso lo hacemos en la Asamblea General Constitutiva. Y esto se hace solo una vez, pues, ¿no? A constituir la cooperativa. Y la ordinaria ya es una asamblea es una asamblea general, lo cual sí tiene que estar señalada en nuestro estatuto, lo cual se va a realizar en un tiempo específico, ¿no? O sea, tiene que indicarse, se hacen, por ejemplo, la asamblea ordinaria se hace, por ejemplo, supongamos que lo hagamos dentro de los 3 primeros meses al cierre del ejercicio económico, o sea, después de diciembre, por si contamos, después del cierre del año, dentro de los 3 meses, el estatuto puede mencionar, entonces la asamblea ordinaria se hace dentro de los 3 meses. O si quieren, pueden fijar, ¿no? Pueden decir que si la asamblea ordinaria será realizado al terminado el ejercicio económico al mes siguiente del año, en el mes de enero, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden decidir, pero generalmente los estatutos mencionan dentro de los 3 meses, ¿no? Al cerrar el ejercicio económico, ¿correcto? Y la asamblea extraordinaria ya es una asamblea general que se realiza en cualquier momento. Eso va a depender de la urgencia, de la necesidad que se presente. Un ejemplo, una ley o sale una resolución y de emergencia, de repente nuestro estatuto no se está considerando y nos obligan que deberíamos haber considerado este estatuto, entonces tendremos que llamar a una asamblea extraordinaria y tenemos que tratarlo, ¿no? De una forma
de urgencia, por eso se llama extraordinaria, ¿no? Se tratan asuntos de interés que surgen intempestivamente, ¿verdad? Y también hablamos de Asamblea General de Socios, ¿no? En el caso de ustedes es Asamblea General de Socios, porque no excede a 1000 socios. Por eso que se llama Asamblea General de Socios. Pero cuando ya pasa del número de 1000 socios, ya se está llamando o se está denominando Asamblea General de Delegados. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Entonces, tenemos la Asamblea Constitutiva al constituir la cooperativa y tenemos la Asamblea Ordinaria, lo cual fija el estatuto con fecha específica dentro de 3 meses al cierre del ejercicio económico, podría decirse, o podría decirse todos los meses de febrero al cierre, después del cierre del ejercicio económico, ¿no? Estamos especificando, ¿no? Entonces sería una asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria se realiza en cualquier momento. Y la asamblea de socios, cuando la cooperativa tiene la asamblea con sus socios, pero que no exceden de 1000 socios. Pero si la cantidad de socios excede de 1000, ya sería asamblea general de delegados. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, amigos? Con confianza. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, profesor. Muy bien. ¿Entendieron en relación a los 4 tipos de las asambleas? ¿Todo bien? Sí, ¿Algún comentario? sí. Sí, una preguntita para aclarar, profesor. La asamblea ordinaria, en caso de nosotros no sobrepasamos los 1000 socios, entonces sería a la vez ordinaria y socios, ¿no es cierto? Claro, se llama solamente Asamblea General Ordinaria de Socios. Sí, dígame. Sí, O sea, normal, ustedes, por ejemplo, cuando hacen su asamblea ordinaria, claro, la asamblea general de ustedes es de socios, porque no superan a 1000. los 1000, exacto. Y Si a la vez superan sería a 1000, ordinaria y ya socios, ¿no sería es una cierto? asamblea general de delegados. Claro, ¿Correcto? sí, exactamente. Muy bien. Vamos entonces ahora en relación a lo que corresponde a la asamblea ordinaria. Acá vamos a explicar un poquito más en qué casos se realiza la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria se celebra fecha indicada, dice bien claro ahí, ¿se dan cuenta? En ella se definen las políticas generales de la empresa cooperativa, se eligen a los miembros de los consejos y a los comités de educación y electoral. En ella se conocen también los estados económicos, se evalúan los trabajos, memoria de gestión y se define el pago de los excedentes, se hace inclusive dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico. ¿Correcto? Este es lo que generalmente las cooperativas, después de cerrar su balance, todo, posteriormente, dentro de los 3 meses, estilan hacer las cooperativas. El Consejo de Administración hace su informe de las memorias de gestión, etcétera. Se debate en asamblea, si hay observación, aprueban o no aprueban el balance. Toda esa dinámica se da en la asamblea ordinaria. Inclusive hacen su renovación de tercios, ¿verdad? Pero ahora lo que quisiera acá un poquito subrayar es de que la nueva ley 3822 nos pone un poquito en jaque, ya que nos dice de que claramente nos está indicando de que tienen que hacer su informe a la SBS después de tener su asamblea ordinaria. Pero muchas veces, por experiencia en las cooperativas, a veces no hay el quórum reglamentario o de repente se presenta alguna irregularidad y esa asamblea, por ejemplo, no es provechosa. Entonces, generar otra asamblea, otra convocatoria, se estaría generando un problema con el plazo que está dando la SBS, ya que ahora lo especifica claramente que debe dar su informe a la SBS, inclusive los directivos, todos que hayan sido elegidos dentro de lo que es los 3 meses posteriores, ¿no? Dentro de los 90 días que se estilaba. Entonces, lo que están recomendando es de que la asamblea ordinaria se podría realizar en febrero o ver la forma, pues, en enero, ¿no? De tal forma de que cualquier imprevisto ustedes puedan convocar una reunión próxima, porque ustedes saben, para convocar a veces se tiene que dejar como 10 días
o 15 días, ¿no? Entonces el tiempo se le complicaría. Si yo espero, la mayoría de las cooperativas que hacían su asamblea en marzo, pero si la SBS te está dando un límite que deben informar en relación a la elección de los directivos y esos 3 meses, si tuviera algún problema, no tendrían otra opción. Si ustedes hicieron su reunión en marzo y le salió mal la asamblea o no se llevó a cabo la asamblea, entonces ya estaríamos incurriendo en falta. Entonces tendrían que tomar sus precauciones a efecto de que la asamblea ordinaria se lleve en febrero y evitamos cualquier inconveniente. ¿Correcto? Y en la asamblea extraordinaria, vamos a dar lectura. En la asamblea extraordinaria, esto se realiza en cualquier fecha, ¿no? Imprevista. Y generalmente se hace acá, por ejemplo, cuando hay asuntos importantes, por ejemplo, se modifica el estatuto, ¿no? O aprobamos este reglamento de elecciones, o cuando hay una urgencia de repente se trata de unir con otra cooperativa o fusionar hacia otra cooperativa, o casos de que se liquide, ¿no? Esas son decisiones ya de urgencia que se está tomando y eso va a tener que tener dentro de la asamblea extraordinaria. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria. Profesor, una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha. Profesor, aquí estamos tocando la asamblea ordinaria, este tema. Entonces, quiero una consulta. En caso lo que estamos pasando ahorita, emergencia, tenemos plazo hasta 30 de mayo, 31 de mayo, para, según la ley, que nos faculta 31029 sesiones presenciales, pero estamos mes de abril ahorita y tenemos hasta marzo, hasta mayo tenemos, entonces nos está obligando a hacer nuestra asamblea ordinaria en este año, ¿no es cierto? Es que por el problema de lo que es ahorita, por la pandemia, ya se rompería ese esquema y se va a tratar este punto de la asamblea ordinaria como una excepción dentro de lo que es una asamblea extraordinaria. Tendría que ser una asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque hemos roto los plazos, ¿no? Porque sus Mm, estatutos, ¿qué dicen de ustedes? Que la asamblea ordinaria, el balance del ejercicio económico, elecciones de directivos, ¿lo hacían en qué mes? Dentro de los 90 días del cierre de, Claro, esa es la ordinaria, pues claro, esa entonces es la por la ordinaria. coyuntura que estamos, ustedes lo tienen que hacer en una asamblea extraordinaria, pero lo van a hacer con una agenda ya propia de lo que ustedes van a hacer. Lo que Ah, ya, ustedes ya. no han podido hacer en la ordinaria, eso lo van a llevar a una asamblea extraordinaria ya, porque han roto los Mm, plazos y por la situación, la coyuntura que nos está obligando, ¿no? Lo van a tratar en una ah, asamblea extraordinaria. ya, ya, Claro, ya, pero los puntos perfecto. de agenda va a ser lo mismo, pues todo, ¿no? El balance económico, la gestión, Claro, aprobación de los presupuestos, todo. exacto. Ajá, ya, ya. Ajá, Gracias, profesor. correcto. Ahora, acá, por ejemplo, el artículo 27, en lo que es la ley, el 074, nos indica, pero en forma general ya. De acá tendríamos que nosotros separarlo, cuál es ordinaria y cuál es extraordinaria, ¿no? Pero anteriormente lo hemos explicado en forma de resumen ya. Por ejemplo, completa la Asamblea General de la Cooperativa, acá en forma general, ¿no? Acá estando ordinaria y extraordinaria. Aprobar y reformar e interpretar el estatuto y reglamento, ¿no? Esto sería en asamblea extraordinaria, ¿verdad? Y elegir remover por causa justificada a los miembros de los consejos de administración y vigilancia y del comité electoral. Esto generalmente se hace en lo que es en la asamblea ordinaria, porque cuando hacen sus elecciones, ustedes lo hacen pues en la asamblea ordinaria, ordinaria, ¿verdad? Pero si hay un problema, por decir, ya la gubernabilidad se ha generado, por ejemplo, por conflicto de los directivos, a veces algunas cooperativas tienen pleito, ¿no? Entre directivos, a veces no están de acuerdo, uno denuncia al otro, etcétera. Entonces, a veces el Consejo de Vigilancia, en sus atribuciones, hace la convocatoria, ¿no? Por la problemática que se genere, puede haber encontrado o algo que se esté infringiendo a las normas, entonces
se puede dar en una asamblea extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, una asamblea general extraordinaria puede convocar consejo vigilante dentro de sus atribuciones, ¿no? Pero dentro de la norma, de todas maneras, viendo las causales, ¿no? Que acrediten. Entonces, podría darse, ¿no? O complementación de cargo de directivos, ¿no? En casos, pues, urgente, ¿no? Puede suscitarse. En punto 3, remover al Consejo de Vigilancia cuando declare improcedentes o infundados los motivos por lo que este órgano lo hubiera convocado en el caso previsto por el artículo 31. Suponiendo que el Consejo de Vigilancia hace uso de sus atribuciones, convoca a una asamblea general y se da cuenta de que no se ha ajustado a la norma, por decir, entonces la asamblea puede revocarlo, puede remover al Consejo de Vigilancia también. Se dan cuenta, la asamblea general es la máxima autoridad. Acá hay que detenerlo bastante. Fijar dietas de los miembros de los consejos, comités, comisiones, por existir sesiones o asignaciones para otra representación. O sea, la Asamblea General es el que tiene que fijar eso. Nadie se le puede atribuir porque, bueno, el Consejo de Administración dijo que sea tanto y punto. No, la Asamblea es el que tiene que definir esto. Cuánto de dieta se le puede fijar a los consejeros, ¿no? Inclusive, inclusive ahora está prohibiendo, ¿no? La nueva ley 3822 está prohibiendo, pero bajo consentimiento de la Asamblea General se puede aprobar. Pasamos a la 5, examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa. Claro, ¿no? Esto se va a encargar la Asamblea General, de hecho. El punto 6, determinar el mínimo de aportaciones que debe suscribir un socio, de hecho también, ¿no? Y las aportaciones que se hacen mensual, de hecho. Y autorizar a propuesta del Consejo de Administración la distribución de los remanentes, la emisión de las obligaciones, el graveo o enajenación de los bienes inmuebles, ¿correcto? Después, el punto 8, pronunciar sobre los objetivos generales de la acción institucional, disponer investigaciones, auditorías, balances extraordinarios, todo eso le compete a la Asamblea General. Resolver sobre reclamaciones de los socios, ¿no? Contra los actos de los consejos de administración y vigilancia. Por ejemplo, un socio puede apelar hasta la asamblea, ¿no? Para que resuelva su problema. De repente, un socio es no le cae muy bien a los directivos, por decirse, ¿no? Y el socio al final puede apelar a la asamblea general. Y ahí es donde se va a resolver. Inclusive lo pueden restituir, etcétera, ¿no? Y por eso que a muchos directivos a veces, cuando han sido excluidos del consejo de administración, por decirse, la asamblea es la que decide, ¿no? Entonces, la Asamblea General es la autoridad máxima de la cooperativa. ¿Correcto? Una miradita ahí, por ejemplo. ¿Alguna pregunta en relación a la competencia de la Asamblea General? ¿Pasamos? Sí. Bien. Ahora sí, vamos a los órganos de gobierno. Acá en el organigrama, la Asamblea General representa al órgano representativo máximo de la institución cooperativa. Por eso la Asamblea General está arriba. Y luego la Asamblea General es el que va a elegir a los miembros del Comité de Educación, al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité Electoral. Y acá vemos de que del Consejo de Administración hacia abajo está el gerente, ¿no? Entonces, la gerencia va a depender del Consejo de Administración, ¿correcto? Este pequeño organigrama nos va a permitir representar a los órganos de gobierno. Ya hemos dicho que la Asamblea General se encarga de la dirección, ¿no? Hemos visto anteriormente en régimen administrativo en el artículo 25, y el Consejo de Administración administra la cooperativa, y acá el Comité de Educación se va a encargar, pues, de la labor de educación, información, capacitación, formación de los socios de la cooperativa, y Consejo de Vigilancia se va a encargar del control, ¿no? Y el comité electoral de las actividades que tienen que ver con la elección, ¿no? De los directivos, tiene que ver con lo que es este reglamento de elecciones y llevar todo el proceso electoral. Y el gerente es el funcionario representativo de máximo rango, ¿no? Dentro de lo que es la parte operativa de la cooperativa. Es un funcionario a nivel empresarial, ¿no? La parte operativa, ¿ya? ¿Correcto?
Ahora, vamos a ver qué funciones tiene el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, pues, como ustedes saben, es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa. Eso ya habíamos dicho, ¿no? Y como tal le compete las siguientes funciones. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto, las decisiones de la Asamblea General, los reglamentos internos y sus propios acuerdos. Acá queremos subrayar mucho, ¿no? Si, por ejemplo, vemos de que un socio podría hacer un reclamo que se están infringiendo la ley, por ejemplo, de hecho de que el Consejo de Administración es el que tiene que ser más cuestionado porque él de hecho está bajo responsabilidad de la ley, hacer cumplir la ley como estamos indicando, ¿no? Y la violación del estatuto, todo eso es su responsabilidad y tiene que hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General. ¿Correcto? Y los propios reglamentos internos y sus propios acuerdos. Ahora, también dice acá, dirigir la administración de la cooperativa y supervisar el funcionamiento de la gerencia. ¿Se dan cuenta? Y acá nos estaríamos haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para dirigir la administración de la cooperativa? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para supervigilar el funcionamiento de la gerencia? Se dan cuenta, tenemos que hacerle preguntas, ¿no? Quizás estamos en la sesión de consejo, la gerencia está informando periódicamente, hay inquietudes de los directivos del consejo de administración en hacerle preguntas a la gerencia, cómo vamos ejecutando los planes de contingencia, cómo estamos realizando, por ejemplo, los planes operativos, ¿no? A nivel de gerencia. Entonces, el Consejo de Administración, esa es su labor, ¿no? Tiene que estar constantemente supervigilando, ¿no? El funcionamiento de las políticas que está ejecutando la gerencia. Ahora, en lo que corresponde a aprobar, reformar e interpretar reglamentos internos, excepto lo del Consejo de Vigilancia y el Comité Electoral, es cierto, ¿no? Ya el Consejo de Administración es el que va a aprobar los reglamentos internos, pero acá está dejando bien claro de que no aprueba del Consejo de Administración ni del Comité Electoral, ellos son autónomos, ¿no? Ellos aprueban sus reglamentos internos. Pero acá del Comité de Educación y del propio Consejo de Administración, de hecho, ¿no? Y si hubieran, de repente existe una comisión de previsión social o alguna otra comisión, también de hecho que el Consejo de Administración se va a encargar de aprobar, ¿no? Sus reglamentos internos. ¿Correcto? También tiene la función el Consejo de Administración de aprobar los planes y presupuestos anuales de la cooperativa. Y para aprobar los planes y presupuestos anuales de la cooperativa, de hecho que va a tener una noción básica, ¿no? De lo que es la administración, un poco de contabilidad, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a aprobar los planes y presupuestos? ¿Correcto? Apoyar las medidas necesarias y convenientes que la gerencia adopte para óptima utilización del recurso de la cooperativa y la eficaz realización de los fines de esta. Apoyar las medidas necesarias y convenientes que la gerencia adopte, dice, ¿no? Para la óptima optimización del recurso de la cooperativa. Acá, muchas veces en las cooperativas, quizás por desconocimiento o un poco por el temor mismo de no comprometer de repente el presupuesto, a veces se genera un poquito de discordia, ¿no? Entre la propuesta del gerente y el Consejo de Administración, de hecho, es el que va a aprobar, ¿no? Entonces, a veces la desconfianza surge o el temor o el miedo. Entonces, ahí viene la empatía que tiene que ver entre el Consejo de Administración y la gerencia, ¿no? A efecto de que todo camine bien. Y de repente las buenas intenciones, por temor o por desconocimiento, a veces no van a aterrizar saludablemente, ¿no? Ahora, en el punto 6 tenemos fijar a propuesta del gerente los límites máximos de los gastos, dice, ¿no? Para las remuneraciones fijas y eventuales. Acá, por ejemplo, cuando dice fijar a propuesta del gerente los límites máximos de los gastos para las remuneraciones fijas y eventuales.
Vamos a considerar que el gerente dice, el consejo de administración propone, dice, ¿sabes una cosa? Señor gerente, me va a contratar, por ejemplo, les voy a proponer 4 trabajadores y usted lo va a contratar, ¿correcto? Pero el gerente dice, no, el presupuesto y los gastos están en un límite y no es conveniente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el gerente como la parte operativa, como la parte responsable del manejo presupuestal, más responsable en lo que es la parte operativa, eh, está bajo su lógica, ¿no? De poder cuestionar esto, ¿no? Y el Consejo de Administración tiene que entender ello. Ahora, en el punto 7, aprobar en primera instancia, por ejemplo, la memoria y los estados financieros preparados por la presidencia y la gerencia y someterlos a la Asamblea General. Claro, de hecho de que tiene que aprobar antes de ir a la Asamblea Ordinaria, pues todo lo que corresponde a la memoria de informe anual, ¿no? Que van a hacer los diversos consejos y comités, tiene que aprobarlo en primera instancia, de los estados financieros incluido, y esto hay que someterlo a la Asamblea General. Eso es lo que se hace en la Asamblea Ordinaria, ¿no? Generalmente. Luego, denunciar ante la Asamblea General los casos de negligencia o de exceso de funciones en que incurrieren el Consejo de Vigilancia y o el Comité Electoral. También el Comité Electoral, no siempre porque es un órgano autónomo, va a decidir y hacer lo que da la gana con autonomía o independencia plena, no. El Consejo de Administración puede denunciar, ¿no? Porque él es el que tiene que hacer que se cumplan los estatutos y los reglamentos, dice bien claro dentro de sus atribuciones, y puede denunciar ante la Asamblea General al comité electoral si es que no ha hecho las cosas adecuadamente dentro de lo que las normas internas los establecen, ¿no? ¿Correcto? A ver, preguntitas ahí del Consejo de Administración. Señor Javier, buenas noches. Sí, un poquito más fuerte, no se escucha. Sí, señor Javier, buenas noches. ¿Qué es una consulta ahí en el punto 3 de su pantalla que tiene? ¿Aprobar, reformar? Sí, entiendo que el Consejo de Administración toma sus acuerdos para su mismo consejo y el consejo y el comité electoral para ellos mismos, ¿no? No puede ser que el Consejo de Administración apruebe un acuerdo y lo ponga para que cumpla el comité electoral, ¿es así? No, el Consejo de Vigilancia y el Comité Electoral aprueban su propio reglamento. Ahora, todo lo que es materia de lo que es de elecciones, todo eso tiene que aprobar la Asamblea General. Ya, o sea, el Consejo de Administración no puede crear ningún acuerdo para que cumpla el comité electoral. No. Ellos son ¿No? órganos que aprueban independientemente sus reglamentos internos y si elabora el reglamento de elecciones, tienen que aprobarlo en la Asamblea General. La Asamblea General es el que va a aprobar todos los insumos que el Comité Electoral quiere llevar a cabo, ¿no? Inclusive la Asamblea General tiene que aprobar todos los requisitos que se establece para ser delegado, para ser directivo. Todo ello tiene que aprobarlo la Asamblea General, no el Consejo de Administración. Ah, ya, listo. Gracias, correcto. Pero sí el Consejo de Administración puede denunciar, ¿no? Si es que infringe el Comité Electoral, lo puede denunciar ante la Asamblea General. Si ve alguna anomalía en el cumplimiento de las normas, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea General ha aprobado que, por ejemplo, para ser socio, para ser directivos, por ejemplo, tiene que haber sido capacitado, por decir, tiene que tener una capacitación en temas cooperativos, ya. Y el comité electoral, por ejemplo, hizo caso omiso. Entonces, el Consejo de Administración puede denunciarlo, ¿no? Porque no está haciendo respetar, no está cumpliendo la ley adecuadamente. O de repente el comité electoral lo ha inscrito a un directivo que está con una denuncia por parte de la cooperativa, ¿no? Puede haber sido un socio que ha estado en juicio con la cooperativa, pero sin embargo
el comité electoral lo ha convertido en un candidato a ser directivo, entonces el Consejo de Administración puede demandarlo ante la Asamblea. Y eso lo vamos a hacer más adelante analizando la ley 3822, ahí inclusive es imperativo y con sanciones y multas inclusive. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta más? ¿Preguntas? ¿Correcto ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, profesor. Sí, creo que Sí, está se correcto. escucha. Correcto. Entonces, Consejo de Administración terminado, pasamos ahora a Consejo de Vigilancia. Consejo de Vigilancia, órgano fiscalizador. Allá claramente fiscalizador de la cooperativa. Y debe de actuar sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos fiscalizados, dice, ¿no? Y con las atribuciones determinadas a continuación. A ver, muchas veces, a veces el Consejo de Vigilancia no debe hacer interferencia. Un ejemplo, de repente quiere hacer un arqueo de caja en la cooperativa o quiere visitarle al gerente, por decir, ¿no? Debe hacerlo de una forma con mucho tino, ¿no? No interferir mucho que pueda interferir en sus labores, ¿no? Administrativas o inclusive a los trabajadores o cuando intervienen a hacer sus arqueos, lo tiene que ser de una forma muy cuidadosa, sin vulnerar, podríamos decir, sin intimidar a la otra parte, ¿no? Porque muchas veces, como son directivos, se hacen muy imperativos, ¿no? Entonces, hacer un poquito de habilidades blandas cuando uno hace una visita al personal o de repente quiere hacer una fiscalización, cómo se están atendiendo a los socios o cómo están trabajando el personal en la cooperativa, etcétera, ¿no? O quieren hacer un arqueo de caja así sorpresiva, etcétera, etcétera. Lo tiene que hacer con mucho tino. Y eso está indicando muy claro, dice, sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni las actividades de los órganos fiscalizados. No se le va a acudir al Consejo de Vigilancia y decir, no, ¿sabe qué, señor? Vamos a hacer un arqueo y cierren la cooperativa, ¿no? La oficina. Más o menos a eso se refiere, ¿no? Ahora, solicitar, dice, al Consejo de Administración o Gerencia informes sobre el cumplimiento de los acuerdos de aquel y de la Asamblea General y las disposiciones de la ley y el estatuto y los reglamentos internos, así como sobre los actos administrativos realizados. Disponer cuando lo estime conveniente la realización de arqueos de caja de auditorías. ¿Ven? Verificar la veracidad de los informaciones contables. Inspeccionar los libros de actas de los consejos de administración y de los comités y los demás instrumentos a que se refiere el artículo 37 de la presente ley. O sea, una pequeña miradita, ¿no? Cómo están los libros, están al día, etcétera, etcétera. Tienen que darse el tiempo de realizar eso, ¿no? Inspeccionar los libros sociales. Y comunicar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, dice, su opinión u observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la cooperativa contra los órganos de esta. Proponer a la Asamblea General la adopción de las medidas previstas en el artículo 27, inciso 12, 13 de esta ley. Bueno, acá le he hecho una anotación, ¿no? Acá es bien rígido, ¿no? Por ejemplo, si el Consejo de Vigilancia, por ejemplo, hace caso omiso a sus funciones, atribuciones que se le está dando el 074, ahora con la ley 3822 es drástico. Suspensión, destitución del cargo y exclusión a los directivos que caigan en infracción, ¿no? Por no vigilar, hacer cumplimiento sus atribuciones y funciones, ¿no? Esto más o menos nos lleva a que nosotros como órganos de gobierno de la cooperativa tenemos que, en otras palabras, si hemos estado un poco distraídos, ahora tenemos que cumplir al pie de la letra, porque tenemos que evitar cualquier problema a nivel asociativo. Basta que un socio de repente se encapricha o un directivo, etcétera, puede generar, por ejemplo, el Consejo de Vigilancia no me escucha, no me atiende, a pesar de que hago mis reclamaciones, entonces se va a Indecopia o se va al SBS y nos genera un gran problema. Y eso genera inmediatamente sanción administrativa o ya la SBS nos pone en miras de que puede hacernos una visita sorpresiva, ¿no? Ya nos generamos un problema.
Por eso que acá le estoy poniendo en rojo, suspensión de institución de cargo y exclusión, hasta esa sanción se puede llegar por omisión de cumplir nuestras funciones, ¿no? El Consejo de Vigilancia tiene que prestar mucha atención a cumplir sus funciones y atribuciones que está dando acá. Inclusive ahora el Consejo de Administración es más drástico inclusive, ¿no? Porque él es el que va a estar en constante comunicación con la gerencia para ir evaluando la marcha de la cooperativa. Entonces es una tarea muy fuerte ahora que nos toca, ¿no? Porque hasta antes de la ley 3822, pues un poquito que lo hemos pasado por agua tibia, ¿no? Nuestro rol y nuestra responsabilidad de los consejos y comités. Ahora dice otra cosa acá, convocar a Asamblea General cuando el Consejo de Administración requerido por el propio Consejo de Vigilancia no lo hiciere, dice, en cualquiera de los siguientes casos, dice, ¿no? Convocar a Asamblea General por el Consejo, cuando el Consejo de Administración no lo hiciera, ¿no? El Consejo de Vigilancia puede convocar en los siguientes casos, dice, ¿no? En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el estatuto, ¿no? Cuando se trata de graves infracciones de la ley, del estatuto y de los acuerdos de la Asamblea General incurrieron los órganos fiscalizados. O sea, el Consejo de Vigilancia puede llamar a una Asamblea General cuando ve vulnerable alguna ley que no se está cumpliendo o algún hecho grave se esté suscitando en la cooperativa, ¿no? Ese le da como atribución la ley, ¿no? Al Consejo de Vigilancia. ¿Correcto? ¿Preguntas en Consejo de Vigilancia? ¿Preguntas? ¿Me escuchan? ¿Están presentes? Sí, sí se escucha, por favor, sí se escucha. Muy bien. Ahora pasamos al órgano del Comité de Educación. ¿No se escucha bien? Bien, pasamos a lo que es el Comité de Educación. Acá dice el Comité de Educación es un órgano de apoyo que responde directamente al Consejo de Administración. Esto porque, de hecho, el presidente es pues el vicepresidente del Consejo de Administración es el presidente del Comité de Educación, ¿no? Por eso que está dentro de lo que corresponde como órgano de apoyo, ¿no? Que responde al Consejo de Administración. Como tal, tiene la función y responsabilidad exclusivamente de planificar, organizar y desarrollar las acciones de educación, capacitación y difusión cooperativa a los socios. En este caso, solamente socios, directivos también, y en forma inmediata a la comunidad, en forma mediata, todavía inclusive también va más allá, ¿no? De lo que son propiamente socios, puede ir inclusive a sus familiares de los socios también, ¿no? Pueden hacer una invitación a las capacitaciones, por eso dicen mucho más allá inclusive, que es la comunidad. Informando también de sus actividades al Consejo de Administración para su aprobación de las mismas, dice. El Comité de Educación tiene que informar, ¿no? Al Consejo de Administración de las actividades que está realizando. Está integrado por, ya, la cantidad de miembros va a depender de cada cooperativa por la cantidad de socios, ¿ya? Ahora, lo que quiero subrayar acá es, según la ley 3822, es imperativa capacitar a los socios directivos en materia de principios y valores del cooperativismo, asimismo sobre las normas y disposiciones vigentes. O sea, ahorita lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo, ¿no? Lo que dice la ley 3822. Y el Comité de Educación y Consejo de Administración está cumpliendo ya ahí. Porque la ley es imperativo, dice, ¿no? Capacitar en materia de principios y valores del cooperativismo, asimismo sobre normas y disposiciones vigentes, ¿correcto? Entonces, lo que es principios y valores ya han capacitado en las anteriores fechas, y hoy día estamos capacitando en lo que es normas, disposiciones vigentes. ¿Correcto? Entonces, Comité de Educación, ya saben, y felicitarle también por la labor que está realizando. Ahora, el Comité Electoral, órgano autónomo, dice ahí, permanente y responsable de la organización, coordinación, desarrollo, dirección y control de los procesos electorales. ¿Correcto? Para la renovación de los tercios, de los socios y directivos. Constituyéndose como autoridad máxima en la materia electoral. O sea, la máxima autoridad en materia electoral es el Comité Electoral. Siendo sus resoluciones de carácter inapelable, siempre y cuando se ajusten a la Ley General de Cooperativas, el Estatuto y el Reglamento General de Elecciones. ¿Correcto? O sea, sus resoluciones son imperativos, ¿no? De carácter inapelable. O sea, ellos son como la OMP, por decirse, ¿no? Pero eso
eso también tiene un límite. Si no se ajusta la ley a la norma, al estatuto, se le puede cuestionar. Ya le estoy indicando, en una asamblea general se le puede cuestionar. ¿Correcto? Ahora acá, acá, por ejemplo, ya sabemos que los directivos se eligen en asamblea general ordinaria, ¿verdad? Sus funciones serán ejercidas. Ahora, las funciones de ustedes, por ejemplo, sus elecciones lo hacen ustedes cada año, ¿no? Después del cierre del ejercicio económico, entonces, algunas cooperativas ponen fecha, pero ustedes, si quieren, lo pueden poner fecha, o ya estará considerado ese estatuto, pueden precisar las fechas o de lo contrario solamente cuando consideran las elecciones dentro de los 3 meses posteriores o 2 meses posteriores al cierre del ejercicio económico, ¿no? Eh, les, les, no se vayan a olvidar de que sus asambleas ordinarias dentro de los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio económico, traten de cambiarlo quizás dentro de los 2 meses posteriores, cosa que se evitan cualquier dificultad de tiempo cuando una asamblea no se lleva a cabo para postergar otra reunión, se pueden meter en problemas. Acá estoy poniendo, depende de cada cooperativa ajustándose a la ley 3822. Lo estoy poniendo, por ejemplo, en relación a la fecha, ¿no?, de las asambleas ordinarias, porque acá algunas cooperativas lo consideran de noviembre a abril, pero algunas cooperativas lo consideran, por ejemplo, esto está mal, esto era en función al antiguo estatuto, ¿no? Porque ahora tiene que ser, por ejemplo, dentro de otros 2 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, ya no de los 3 meses siguientes, ¿ah? Ya le estoy indicando por qué. Porque la ley 3822 nos está ajustando, ya que dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico tienen que hacer su informe de los directivos elegidos, todo eso, entonces tiempo no les va a alcanzar. Bien, ¿está ahí preguntas del comité electoral? ¿Aló? Sí, sí, pregunte. Una consulta. O sea, no interviene en nada hacerlo las elecciones generales 2 meses antes de cerrar el ejercicio de los dirigentes anteriores. Generalmente los estatutos consideraban de que la asamblea ordinaria se realiza dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico. Por ejemplo, terminando diciembre, tenían opción para hacer sus reuniones enero, febrero, marzo, pero las cooperativas generalmente lo hacían en marzo. El estatuto decía dentro de los 3 meses siguientes. Entonces las cooperativas en su mayoría lo hacen en marzo. El último mes lo utilizan para elegir directivos, para hacer su aprobación de su balance, todo, ¿no? Entonces, por lo que la 3822 nos está obligando de que los informes deben hacerse ya dentro de los 3 meses, dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, entonces nosotros tendríamos que hacer nuestras reuniones ya en el mes de enero o febrero, porque si tú haces en marzo, te puedes generar problemas. De repente la asamblea no se lleva a cabo o algún problema se presentó, entonces hacer una nueva reunión significaría irse a abril, entonces nos generaría problemas, ¿no? Por eso inteligentemente las reuniones deben ser dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio económico. Y ahí serían las elecciones también, dentro de los 2 meses siguientes, para adecuarnos a la ley 3822. Y no caer omiso al informe que teníamos que darle al SBS, porque el SBS te pide informe después del cierre después de elegir tus directivos y del cierre del balance, de la aprobación de tu balance y memoria, ¿no? De lo que es en la asamblea ordinaria. ¿Correcto? ¿Se entendió ahí? Profesor, ¿escucha? Sí, sí, escucho. Profesor, una consulta. Se están haciendo preguntas por el chat. No sé si usted lee ahí el chat porque le han lanzado varias preguntas y parece que usted no está leyendo el chat, ¿no? El chat no lo veo porque estoy compartiendo pantalla. Ya. Porque sí tienen Sí. el chat varias preguntas, pero yo también quería consultarle ahora sobre el Consejo de Administración, porque hay unas preguntas sobre los acuerdos de la Asamblea que se hicieron en la última reunión que fue de fines de diciembre, donde se aprobaron varios puntos y sin embargo no se han ejecutado o no se han mencionado para nada o no se informa hasta el momento de esos acuerdos
por ejemplo, hay una pregunta sobre el remanente que se aprobó repartir a los socios, y eso supuestamente el Consejo de Administración ya debe haber tomado una acción o ya se debe ejecutar esa medida, ¿no? Porque fue un acuerdo de asamblea. Claro, los acuerdos de asamblea tienen que cumplirse, ¿no? Y si todavía está en el plazo, podríamos decir, para ejecutar o estará en camino para ejecutar, eso Claro, tendría que actuar el Consejo de Vigilancia, ¿no? Para hacer bueno, cumplir los acuerdos de la Asamblea. Pero eso, también es bueno, parte de nuestra vida asociativa, sería bueno, quizás comunicarse con la cooperativa y llamarlo de repente sí, a la yo soy gerencia miembro, como le o al digo, yo soy Consejo de miembro Administración. del Consejo de Claro, Administración, me eligieron en esa asamblea para reemplazar a uno, el presidente que era en el ejercicio de momento. En la asamblea me eligieron a mí para reemplazar al presidente del Consejo de Administración, de Vigilancia, digo. Pero, sin embargo, hay actitudes que estoy viendo que el Consejo de Administración no está informando, entonces sí me preocupa que estén, ya vamos a mayo y no tengamos información. Eso sí, bueno, yo se lo he hecho saber al mismo gerente, al mismo Consejo de Administración, pero sería bueno que informen, ¿no? Si hay algún administrativo o alguno del Consejo de Administración ahí, sería bueno que también ellos hablen, ¿no? Creo que está Policarpo, está Triviño, ¿eh? claro, está en su derecho en querer saber, ¿no? Que si los Claro. acuerdos han sido tomados, pero también debe haber una respuesta por parte del Consejo de Administración. Bueno, yo no le he tenido Entonces, ahora en como la miembro del asamblea, Consejo, sí, no le he tenido. o Pero, sea, si los acuerdos, los acuerdos de la asamblea tienen que cumplirse, entonces el Consejo de Administración tiene que hacer cumplir. Y el Consejo de Vigilancia tiene que estar listo para poder ver ese incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea, ¿no? Porque eso hemos visto en sus atribuciones que le corresponde a vigilancia. Pero ahora, de repente, está en proceso de ejecutar o habrá una explicación, ¿no? Porque claro, de una u otra forma tiene que cumplirse. Eso sí queda bien en claro, tiene que claro, a cumplirse. eso voy. Si hay un acuerdo de asamblea 2010, del periodo 2019, tiene que verse ejecutado ya prácticamente para el siguiente periodo, ¿no? El remanente tiene que haber sido distribuido, ¿no? Claro, gracias más bien por su intervención. Yo sé que estamos trabajando de una forma, eh, haciendo una práctica de lo que es una verdadera cooperativa. Yo sé que los directivos están escuchando y seguramente que va a haber una respuesta a esa inquietud que usted Sí, tiene. pero lo que el tema es como ahora todo es virtual y la verdad que uno como miembro del consejo no puede ni ir a la oficina ni revisar ni un libro y esas cosas. Claro, Hasta ahorita, o sea, para que realmente se cumpla la función del Consejo de Vigilancia como tal cual está la ley, está más complicado porque si uno me pide verificar en físico documentos que yo no los veo, es más complicado. O sea, y es más, yo he pedido que me manden informes por correo, por todo, a ver si de alguna manera me llega un archivo, pues, ¿no? Para tener una idea. Bueno, hasta el momento no tengo esa información, ¿no? Por eso que si algún bien. socio está preguntando es porque para que tengan claro que no se maneja toda la información en el momento, ¿no? Bien, gracias por su intervención. Estamos buscando una buena práctica de lo que es el cooperativismo. Yo sé que están escuchando ahí los directivos y seguramente que va a haber una respuesta a eso. Bien, seguimos entonces. Se escucha entrecortado, así han escrito acá. Puede ser por problema de señal. ¿Alguna otra pregunta más para pasar? Sí, Profesor, sí, una consultita ahí, aprovechando ese tema. ¿Se sí, escucha? sí, 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 escucho. sí, pero es justamente que un socio preguntó acerca, ¿cómo se llama? Lo que pasa en la última asamblea del mes de diciembre. El balance general del 2019 ha sido observado. Entonces, en buenos tiempos, se supone, pero no se quedó en nada, no se acordó nada, se supone el Consejo de Administración hubiera convocado a una extraordinaria o en todo caso aprovechar en la ordinaria que estamos
ahorita que nos toca, ¿no? Entonces, es factible, probablemente, ¿no? Los dos balances hacer aprobar, ¿no? ¿Me entiende? ¿Me Claro, pero ¿ha entendió? sido observada por la SBS el balance? No, 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 Asamblea. de los, ¿cómo se llama? De los socios en la asamblea, nada más, no es SBS. Ah, ya. Allá, pues si no se ha, si no, si ha sido, no ha sido aprobado el balance, no se puede repartir remanente. Tenemos que esperar. Ah, perfecto. Tiene que deliberarse, pues si la asamblea cuestionó el balance, no puede haber remanente. No, no, no. ¿Está bien? Pero gracias por su intervención. Eso aclara más la preocupación del amigo. Si el balance hubiera sido aprobado, sí se puede repartir los remanentes. Pues si ha sido cuestionado, significa que no ha quedado en claro. No puede haber remanente para repartir. No, el remanente anterior sí estaba, fue observado el siguiente periodo, pero este sí fue aprobado. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, aló. ¿Aló? Buenas noches con todos. Profesor, la asamblea que se realizó el año en diciembre de 2019, Ujú. el año pasado 2020, era del ejercicio 2019. Claro, eso ¿Correcto? ¿Ya? En ella, disculpe lo que ha indicado el directivo, lo cual no es cierto. Ahí hubo varios ítems y se aprobó los informes de los consejos respectivos de una forma inapropiada, pero al fin y al cabo se aprobó. Lo que sí no se aprobó fue el presupuesto 2020. Eso no se 2020 fue observado, el 2020. 2020 no se aprobó el presupuesto del 2020, que estaba muy inflado. Esa fue la observación que hizo la Asamblea, y la Asamblea mayoritariamente no estuvo de acuerdo con ese presupuesto. Pero todo con respecto al ejercicio 2019, sí Eso fue se aprobado. aprobó, eso se aprobó en 2019. Se aprobó la distribución de remanentes, Claro. en el cual se puso 55-60% para distribuir de ese remanente a los socios. Eso fue lo que se acordó. No es lo que está diciendo ahí el señor Policarpio. Y eso es lo que me asombra, que está sorprendiendo acá a muchos de los socios que hemos asistido a esa asamblea. Quisiera que me aclare, y también le hablo con conocimiento de causa, porque en los anteriores ejercicios donde las anteriores directivas, en las cuales yo también fui parte, los remanentes, la asamblea se realizaba los meses de marzo, sí o sí, y la distribución de remanentes se aplicaba a más tardar en el mes de mayo, ya aparecía el saldo en los aportes de los socios. Eso era lo que se aplicaba normalmente, y ahora yo no sé por qué eso no lo hacen. Yo he tratado de comunicarme con el presidente del Consejo de Administración, Santiago Chozo, y no responde. Y esto también es una falta de consideración y de respeto. Y imagino que tampoco responde a los demás socios. Esa es la aclaración que quiero hacer. Muchas gracias. Muy bien, gracias por sus intervenciones. Esa es parte de la dinámica del control democrático, ¿no? Lo que buscamos es, tratando de ser enfáticos en el cumplimiento de lo que la ley claramente establece. Entonces, tendría que haber una respuesta a ello, ¿no? Y yo sé de que están escuchando y seguramente que va a haber una respuesta a eso, porque eso permite de que la institución tenga una vida democrática y buena gobernabilidad. Y entendamos de que nosotros somos parte de la cooperativa, somos dueños de la cooperativa y por lo tanto cualquier inquietud tenemos que decirlo. Y yo sé que también los consejeros, el gerente, están para que den solución a ello. Lo que tenemos que evitar es una vida, podríamos decir, evitar los puntos de vista de que quizás por desconocimiento, quizás eh, por lo que no tenemos una información oportuna, podemos entrar a una desgobernabilidad y eso en estos tiempos no nos conviene, porque la SBS es tan drástico con cuanto a lo que corresponde a los principios y valores cooperativos. Tenemos que ser solidarios, democráticos, y ahora estamos incluyendo la transparencia, la honestidad, y si entramos en un conflicto, por decir, si un socio
por emoción de repente o emotividad, podríamos hacer una mala interpretación en lo que corresponde la práctica cooperativa, ¿no? Podríamos ser sancionados o, o inhabilitados inclusive, ¿no? Porque la vida asociativa se cuenta mucho ahora. Por eso que los principios valores lo ha considerado la SBC como una herramienta clave, ¿no? Para la supervisión, ¿no? La SBC interviene. Si ve que en una cooperativa no hay una vida asociativa saludable, fácilmente puede aprovechar y entrar, ¿no? A sus asambleas inclusive. Esa inquietud de los socios, si tienen razón, ¿no? Si tienen razón en relación de que ha sido aprobada la distribución de los excedentes de los remanentes, si ya tienen por práctica que se hacían después de aprobado dentro de los 2 meses o un mes, por decirse, de aprobado de la distribución, si no se ha hecho, sería conveniente de que haya una explicación, ¿no? Por parte del Consejo de Administración y de lo contrario también por parte de lo que es vigilancia, ¿no? Tiene que exigir, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Correcto? Muy bien, es bueno, es parte de nuestro control democrático. Cualquier cosa tenemos que decirlo y ahí están también nuestro directivo para que solucione, ¿no? Y si hay un malentendido también para poder explicar que no era así o no es así. Muy bien, gracias más bien por su intervención. Bien, no hay más preguntas para pasar a lo que es impedimentos para directivos y gerentes. ¿Sí me escucharon, no? Sigamos. Muy bien, sigamos entonces. Vamos con el artículo 33. Bien, la ley 3822 nos habla mucho de lo que corresponde los impedimentos, ¿no? Para ser directivos y gerente. El artículo 33 está dentro de lo que es nuestro estatuto del 074 y ahí se lo vamos a agregar. Acá abajito dice insertar impedimentos de la resolución 4977 del SBS. El artículo 16. Acá le estoy agregando por eso, lo voy a pintar de amarillo. O sea, ya solamente no vamos a regirnos con nuestro artículo 33 de nuestro decreto 074. Ahora vamos a ir más allá, vamos a tener que leer la resolución 4977. Y acá nos habla inclusive más impedimentos. ¿Correcto? Vamos a ver entonces ahora qué nos dice el artículo 33 de nuestro 074, de nuestra ley de cooperativas. No pueden ser, dice, directivos ni gerentes los incapaces, los quebrados, o sea, los que han, por ejemplo, puede haber sido por decir, vamos a considerar, por decir, un directivo o un gerente ha estado en una cooperativa y vemos que esa cooperativa ha sido liquidada, ¿no? Entonces, esos personajes no pueden ocupar cargos en otra directiva, ¿no? Con esos antecedentes. Los que por razón de sus funciones están legalmente impedidos, ¿no? Pueden haber tenido algún problema de delito mercantil, puede haber sido denunciado por la SUNAT o algo, ¿no? Ahora, también los servidores del sector público. O sea, no puede ser, por ejemplo, un directivo, pues un trabajador de la SBS, ¿no? No puede ser. Los que tengan pleito pendiente con la cooperativa. Acá hay que prestar mucha atención, ¿no? De repente un socio denunció a la cooperativa o se metió en pleito, o quizás puede haber por ahí una mala difamación contra la institución, etcétera, ¿no? Se mete en pleito con la cooperativa. Entonces, estas personas ya no pueden ser directivos ni tampoco pueden ocupar cargo de gerencia, ¿no? También los servidores, acá dice también, resaltando, los fiscalizadores también, ¿no? No pueden ser directivos ni gerentes de la cooperativa, como le estoy indicando. Inclusive vamos a considerar de la SUNAT tampoco, pues puede ser un personaje, de repente quiere ser gerente en la cooperativa, no puede ser, ¿no? Porque también tú sabes que la SUNAT nos fiscaliza y es una institución pública, ¿no? Y los que tengan pleito con la cooperativa, hemos dicho, tener mucho cuidado. En esta parte es más drástico con esta resolución 4977,
acá ya es más imperativo, ¿no? Aunque con esta ley 074, inclusive hemos sido un poco tibios, ¿no? Pero ahora es imperativo, hay impedimento más drástico, ¿no? Los que tienen conflictos con la cooperativa ya no pueden ser ya. Y los que fueren socios, miembros de los órganos administradores o directivos del Consejo de Vigilancia, o representantes legales o mandatarios, dice, ¿no? Pero acá me estamos mencionando quizás en otras cooperativas no pueden ser directivos. Ellos, por ejemplo, ya no pueden ser directivos en otra cooperativa. Ya la ley prácticamente le ha cerrado las puertas ya. Y los que hayan sido condenados también por delito, ¿no? Contra el patrimonio. De repente apropiación lícita en las cooperativas, etcétera, pueden haber tenido una denuncia. Ellos ya no, ya prácticamente están prohibidos. Esto más o menos como una experiencia les cuento, en una cooperativa había un jefe de agencia y pues se había llevado todo el dinero de la bóveda, ¿no? Y esto tiene una denuncia, delito contra el patrimonio, ¿no? Y si alguna vez en una cooperativa quiere presentar, de hecho no va a poder serlo ya. ¿Correcto? Muy bien. Bien, ahora vamos a ver un poquito en lo que corresponde a lo que es la normatividad, como les había dicho. Vamos a analizar las normas que tienen más más carácter imperativo, que es más drástico que el 074. Acá, por ejemplo, la ley 3822 nos habla claramente que las cooperativas señaladas en la Ley General de Cooperativas, dicen adelante, deben realizar actividades de los principios cooperativos, ¿no? Realizan sus actividades, operaciones y servicios con observancia de los principios cooperativos señalados en la Ley General de Cooperativas, en adelante, principios cooperativos. O sea, la razón de la actividad de la cooperativa tiene que enmarcarse en los principios cooperativos. Ese es lo esencial que nos dice la Ley 3822, y en función a eso, la SBS ha hecho sus reglamentaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que mantener un control democrático. Dentro de los principios cooperativos hemos hablado de los principios, lo que corresponde al control democrático. ¿Qué significa esto, no? Que todos los órganos de gobierno tienen que sumergirse en la función y atribuciones que le corresponde como órgano que debe hacer cumplir lo que la ley nos señala. Y a su vez, hacer práctica de la vida cooperativa, ¿no? De una forma solidaria y con ayuda mutua. Eso tenemos que resaltar. Y nosotros somos solidarios. Ahora, los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral deben cumplir requisitos de idoneidad moral. Acá nos está incluyendo un término importante que nosotros no habíamos conocido todavía en lo que es 074, ¿no? Acá en la idoneidad moral nos está hablando sobre la transparencia, la honestidad, ¿correcto? Y no deben estar incursos en los artículos previstos en el artículo 20, dice, ¿no? De la presente ley, ni en los impedimentos del artículo 33, numeral 3. Y acá lo vamos a ver, miren. Hemos hecho algunos resúmenes de la ley, lo más importante. Los directivos son renovados anualmente en la Asamblea General, dentro de los 90 días del calendario de cerrado el ejercicio económico anual de la cooperativa de ahorro y crédito, dice, ¿no? En proporciones no menores al tercio del respectivo total. De eso ya todos sabemos, pero resalto de que tenemos que tener cuidado. Nosotros no debemos hacerlo dentro de los 90 días porque nos puede fallar la asamblea. Tenemos que tener en cuenta quizás dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio económico. Ahora acá, no se pagan dietas ni gastos de representación a los directivos. Miren, la ley dice, no se pagan dietas ni gastos de representación a los directivos, salvo cuando haya sido expresamente aprobado en la asamblea. O sea, nos está dando imperativamente que si la asamblea acepta, se le da. Pero para la ley, que no se dé, ¿no? Pero la asamblea puede aceptar. Otro,
Se le puede asignar dietas para las sesiones ordinarias y se abonan únicamente a los directivos que registren una asistencia efectiva. Acá tenemos que considerar de que solamente perciben dieta los consejeros que hacen presencia auténtica y real, ¿no? Participan en la asamblea. Y si ya se acabó esas acciones un poco que más antes, a veces no iba, pero a veces se le daba su dieta de repente, pero en esta ocasión ya es sancionado, ¿no? No se debe hacer esa mala práctica. Después acá, por ejemplo, las cooperativas, dice, deben asegurarse que la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Comité Electoral, el Comité de Educación, el Gerente General y otros encargados de Administración y Gestión de la cooperativa se encuentren capacitados en los principios cooperativos y en las normas que regulan la actividad de ahorro y crédito y cooperativo. Y eso lo estamos haciendo, ¿no? Están siendo capacitados en los principios cooperativos y normas que regulan la actividad de ahorro y crédito. Estamos haciendo, ahí no habría problema, estamos cumpliendo. Ahora, en relación a la amonestación y las multas, acá le estoy indicando, ¿no? Mire, por ejemplo, dice, multa a los integrantes del Consejo de Administración, a los integrantes del Consejo de Vigilancia, a los integrantes de los comités y comisiones, o a los trabajadores responsables inclusive, no menor al 0.30 unidades impositivas. Esto más o menos es el promedio de 1.200 soles, porque lo está calculando con el UIT. ¿Correcto? Suspensión de los integrantes del Consejo de Administración, de los integrantes del Consejo de Vigilancia y de los integrantes de los comités y comisiones o de los trabajadores responsables, dice, ¿no? Por plazo no menor de 3 ni mayor de 15 días hábiles, dice. No menor de 3 años ni mayor de 15 días hábiles. Y remoción en casos de reincidencia, ¿se dan cuenta? O sea, todas estas cosas es drástico con la ley. Ya ahora ya no que tenemos que cuidar mucho la vida asociativa. Acá ya no conflicto con el socio, conflicto con los directivos, o de repente un directivo está comenzando a fastidiar a un consejo, etcétera. Tenemos que ajustarnos a la transparencia, trabajar con bastante idoneidad. A eso se llama transparencia y honestidad. Y ser solidarios, ¿no? Pensar que somos parte de una familia todos. Ahora, en relación a la ley, en la evolución de la unidad moral se refiere a la reputación también, mira, la reputación. A ver, si ese, por ejemplo, inclusive quieren aplicar de que si uno debe, por ejemplo, a la municipalidad, debe a la SUNAT, o es moroso de repente en sentar riesgo, ya prácticamente cae en falta de la idoneidad moral. ¿Correcto? O sea, la idoneidad moral tiene que ver con la honestidad, la reputación, la transparencia, el cumplimiento inclusive con el pago corresponde a la municipalidad, nuestros tributos, cómo estamos en la central de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas tenemos que tomar en cuenta, la idoneidad moral. Esto inclusive tienen que ya considerarse dentro de sus estatutos cuando ya empiezan a reformularlo. Seguramente que ya debe estar ya. Ahora, en lo que es la evaluación idoneidad técnica, está considerándose al gerente, ¿no? Tiene que ser un profesional que tenga estudios, que tenga experiencia, ¿no? Para el ejercicio del cargo que va a utilizar y a su vez, experiencia laboral, ¿no? Desempeño, conocimiento sobre lo que es una cooperativa, ¿no? O sea, un personaje, un profesional que conozca la cooperativa, cómo es, porque no solamente se va a encargar de la parte operativa, también la parte asociativa. Entonces, en eso encaja un licenciado en administración de cooperativa, ¿no? Que conozca la vida asociativa y la parte operativa, que es la parte empresarial y aparte, ¿no? Acá, claro, miren, amarillo, la superintendencia puede requerir la información que considere necesario o convocar a reuniones a directores, gerentes o principales funcionarios con la finalidad de evaluar su experiencia práctica y profesional y conocimiento del funcionamiento del mercado local. O sea, la SBS se ha metido con fuerza a nosotros. O sea, en cualquier momento te puede caer, te puede pedir informe, te puede citar para una entrevista, para todo ello. Entonces tenemos que estar preparados y trabajar a compás, ¿no? A la marcha, conforme a nuestras atribuciones y funciones que nos ha dado. Ahora, inclusive, esto todavía no está claro.
está en un proyecto, ¿no? Nos van a evaluar la solvencia económica. Los directivos, por ejemplo, van a hacer una declaración jurada, pero esto todavía no está claro, ¿ya? Esto está como un proyecto, cuánto tiene de patrimonio, qué cosas tienes, si tienes casa, si tienes carro. Sé que de acá a poco tiempo quizás se le ocurre la SBS, nos va a pedir una declaración jurada de todos nuestros bienes y al final nos va a monitorear. Entonces nos metemos en problema con la SUNAT, porque este señor tiene ingresos tanto, etcétera. Eso inclusive ya está en la mira de la SBS en poder implementar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Correcto? Acá un poquito de refuerzo, ¿no? La idoneidad moral también se va a tomar en cuenta con lo que corresponde la morosidad, ¿no? También está prohibido, por ejemplo, la idoneidad moral también tiene que ver cuando nosotros engañamos, de repente trabajamos en la cooperativa con familiares, parientes, o de repente tenemos esposa, o están trabajando esposo, etcétera. Todo eso ya está prohibido ya. Eso todo ya está prohibido. O sea, si por ejemplo, en la cooperativa, por ejemplo, dos trabajadores, suponiendo, ¿no? Suponiendo que dos trabajadores están enamorados y ahora se casan. Ese prácticamente ya no puede trabajar en la cooperativa porque lo prohíbe la ley. ¿Correcto? Es drástico, ahora es bien drástico. Y ya no puede ser directivo, inclusive el que tiene deudas, ¿no? Y está en la central de riesgo. ¿Y hasta qué grado de consanguinidad está prohibido? Primos, tíos, sobrinos, o sea, parientes, ya están generalizando. Bien, acá hay una normatividad que tenemos que conocer como régimen administrativo, es la Ley de Autocontrol Cooperativo, el Decreto Supremo 00491, y es interesante, miren acá nos habla acá nos habla, por ejemplo, sobre sus funciones que le corresponde a la Asamblea, al Consejo de Administración y Vigilancia. Miren, el autocontrol cooperativo se realiza en forma integral, dice, ¿no? Sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde a cada órgano según la ley. Por ejemplo, la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Comité de Educación, el gerente. Todos ellos tienen que formar parte de lo que es la administración de la cooperativa. La Asamblea General es el órgano encargado de supervisar la eficacia, mira, la eficacia de la empresa cooperativa. El Consejo de Administración es el órgano encargado de supervisar la eficiencia, ¿correcto? Y después vamos a explicar qué es eficiencia y eficacia. Y el Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de supervisar la legalidad de las acciones de la cooperativa, la veracidad de las informaciones proporcionadas a los socios, a las autoridades y a la comunidad en general, y la seguridad de los bienes de la cooperativa, ¿correcto? Y el Comité de Educación es el órgano encargado de difundir ante los socios la información más adecuada y capacitar a los mismos para la toma de decisiones que permitan el logro de la eficacia cooperativa. Para efecto del Consejo de Administración, bajo responsabilidad, entregará al Comité de Educación para su difusión, dice, difusión ante los socios, la información contable y administrativa que ésta le solicita. O sea, el Comité de Educación podría informar, por ejemplo, de repente una página virtual, ¿no? Sobre el balance, podría informar también sobre los eventos de la cooperativa, diversidad de actividades que se realizan dentro de la cooperativa, sobre todo mantener informado a la cooperativa porque eso genera también una gobernanza, ¿no? Democrática y todos están informados. Y eso permite de que el socio pues se sienta más cómodo en su cooperativa, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que corresponde a la eficiencia y eficacia, el Consejo de Administración supervisa la eficiencia, dice acá, ¿no? La eficiencia tiene que ver usar adecuadamente los recursos, ¿no? Los recursos humanos, los bienes de la cooperativa, usa racionalmente el presupuesto, todo eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos nosotros de la
de lo que corresponde a la Asamblea General encargada de su eficacia vendría a ser el logro de los propósitos planteados a favor del socio, ¿no? O sea, la eficacia tiene que ver con el logro de los propósitos a favor del socio. Por eso yo les había dicho, ¿no?, que la cooperativa no es una sociedad de capital, sino sociedad de personas. Entonces la eficacia se va a venir en logro de buscar el bienestar para el socio, ¿no? Por eso es que la eficacia se mide con eso, con la responsabilidad social de la cooperativa hacia los socios. Pero la eficiencia se mide con el uso racional de los recursos humanos, de todos los bienes de la cooperativa, ¿no? Uso racional. Por ejemplo, suponiendo de que hacemos un buen consumo racional de la luz, usamos adecuadamente el personal, ¿no? Por ejemplo, el personal es bien productivo y eficiente en su labor, ¿no? Pues de repente una secretaria es bien colaboradora, hace de informe y también hace de recepción, ¿no? Entonces se dan cuenta que se está trabajando de una manera, usando la eficiencia, ¿no? ¿Correcto? Acá, el Consejo de Administración y la gerencia debe fomentar el desarrollo de los controles operativos permanentes cuando el magnitud de la empresa lo permita, dice, ¿no? El desarrollo periódico de auditorías operativas a cargo del personal especializado. Bueno, ahí estamos repitiendo la función del Consejo de Administración. Y vigilancia, hemos dicho también, exigir a quienes corresponden bajo responsabilidad la realización de archivos de caja, de valores y otros bienes, controles contables y legales permanentes. Y cuando la magnitud de la empresa lo permite, dice, el desarrollo de auditoría, contables y legales a cargo de personal especializado. ¿Correcto? Muy bien, este fue publicado todavía cuando Fujimori estaba con Torres y Lara, ¿no? Que era un hombre experto en lo que es materia cooperativa. ¿Correcto? Bien. O sea, no ha habido Ahora ninguna actualización hasta el momento de ese artículo. Está vigente, ¿no? Lo que es el gobierno corporativo, que lo llaman, es la función que le corresponde a la Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, el Comité de Educación y el gerente, ¿no? El autocontrol está girando en función a estos representantes, ¿no? O sea, la SBS ha ingresado justamente a romper todo ley de la autonomía, todo esto, a razón que se ha roto mucho la gobernanza en las cooperativas por los conflictos entre directivos, e inclusive muchas cooperativas cayeron en escasez de liquidez y generaron pues quiebra de cooperativas, o muchas cooperativas donde no podían inscribir sus mandatos, ¿no? Una desgobernanza total, ¿no? Entonces, este autocontrol está vigente. Lo que sucede que, como es tan débil, ha entrado a tallar el gobierno con esta ley de 3822 y le ha exigido a la SBS que mediante resoluciones le haga caminar derecho, ¿no?, a todas las cooperativas. Y esa es la consecuencia de una mala práctica del autocontrol, ¿no? Porque nosotros, si hubiéramos hecho una buena práctica de este autocontrol, no hubiéramos estado sumergidos con tantas resoluciones que ahora nos ha emitido la SBS, ¿no? Por ejemplo, acá en la resolución de la SBS, la 4977, por ejemplo, nos habla de los impedimentos aplicables a directivos, que ya lo hemos leído. Lo hemos visto en la ley 074, ya la hemos analizado también. Y acá les voy a compartir, por ejemplo, bien claro, dice, la SBS hace sus publicaciones y todas las instituciones estaban tomando en cuenta. Las cooperativas de ahorro y crédito deben asegurarse que la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Comité Electoral, el Comité de Educación, el Gerente General y otros encargados de la Administración y Gestión de la cooperativa se encuentren capacitados en tema de los principios cooperativos y en las normas que regulen la actividad de ahorro y crédito cooperativo. ¿Se dan cuenta? O sea, está imperativo. Y el Comité de Educación tiene que guardar estas evidencias de capacitación a efectos de evidenciar que sí se está realizando, ¿no? Porque eso es un mandato de ley, tiene que cumplirse.
Ahora, ¿qué nos dice Carlos Torres Morales en relación a la intervención de la SBS? Miren, acá dice, las sociedades y cooperativas tienen reuniones internas en las que participan exclusivamente los miembros de estas organizaciones, ¿no? O sea, los socios, en caso de nosotros, y los directivos, participan en las asambleas generales. Y claro está, dice, cualquier otra persona, funcionario que sea invitada a participar en estas reuniones privadas. Si el Consejo de Administración crea conveniente invitar a alguien a la Asamblea General, lo puede hacer, ¿no? Ningún tercero ajeno a ellos podría incluir según la ley, ¿no? Pero si es que lo invita el Consejo de Administración, podría ir a la Asamblea General. Pero si la Asamblea General no quiere aceptar, tampoco no puede entrar a la Asamblea General. ¿Se dan cuenta? Porque es la máxima autoridad. Pero ¿qué sucede, no? Ahora la SB sí puede. Viene ocurriendo que la Superintendencia Adjunta de Cooperativas de la SBS dice, ha comenzado a requerir a las cooperativas de ahorro y crédito. Y dice, ¿no? Que aquí está el informe de cualquier asamblea o sesión de consejo. Dice, tiene que informar todo ahora el SBS de las asambleas que se realiza, de la Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, ¿no? ¿Correcto? Que vayan a llevar a cabo, ¿no? Para decidir si envía veedores a dichas reuniones, dice, ¿no? Inclusive ellos pueden, tú tienes que informar cuándo va a ser tu asamblea y a ellos de repente se les ocurre mandarte un veedor, un observador. Y tener mucho cuidado de los conflictos. De repente un socio, un poquito que no controla sus emociones, levanta la mano y le dice que los directivos son así, así, aunque no lo fuera, ¿no? De cólera, nada más, uno a veces empieza a utilizar palabras un poco fuertes, entonces eso ya está generando un conflicto de la vida asociativa. Y si el representante del DSBS está ahí, imagínense los problemas que nos vamos a ganar. Ya empieza a generarnos un caos dentro de nuestra cooperativa y empezamos a tener más problemas, pagar multas, sanción. Imagínense, nos metemos en problemas todos. Por eso hay que tener mucho cuidado que en las asambleas generales los socios tenemos que pensar que primero somos dueños de la cooperativa y las cosas tenemos que hacerlo de una forma constructiva. Todos somos solidarios, tenemos que practicar la equidad, tenemos que practicar los valores del respeto, de la ayuda mutua, y tenemos que construir a base del control democrático, levantar la mano y proponer, quisiera que me informe sobre esto, no estoy de acuerdo, y según la ley dice esto, si el reglamento dice esto. Muy bien, esa es la forma de nuestra participación democrática. Tener mucho cuidado, esto lo estoy compartiendo porque la SBS está haciendo visitas sorpresivas a las cooperativas y está entrando a las asambleas generales. Ustedes me parece que están próximos a asambleas generales, si no me equivoco, en mayo. Si ustedes no tienen una vida asociativa saludable, van a ser víctimas de lo que es la supervisión de la SBS. Quizás se le ocurre revisar sus libros, entrar a analizar cómo es la vida asociativa en su cooperativa, qué problemas tienen, etcétera, etcétera. Entonces, de un problema pequeño se generaliza un problema enorme y podemos terminar inhabilitando dirigentes, sancionando y suspendiendo trabajadores, directivos, inclusive pagando una multa. Ya les he indicado un promedio de 1.200, si no me equivoco, el 0.30% una UIT. ¿Correcto? En ese aspecto, mi invocación, tenemos que practicar principios y valores. En los valores hemos hablado de la solidaridad, la ayuda mutua, después de la equidad, ¿correcto? Ahora lo que es la idoneidad, transparencia, honestidad, después el respeto, todas esas cosas tenemos que practicar, porque no solamente es un saludo a la bandera, ahora es imperativo, y bien claro, la idoneidad nos está imponiendo en la 3822, y también en sus estatutos va a quedar los valores y principios cooperativos impregnados ahora. Si ya lo han modificado, seguro que está, y si todavía están por modificar, tienen que considerarlo dentro de sus estatutos, ¿correcto? Inclusive tienen que pensarlo bien cuándo va a ser su asamblea ordinaria, dentro de los 2 meses siguientes o se van a mantener dentro de los 3 meses siguientes. Ya les estoy indicando mis recomendaciones. Y los directivos siempre tienen que tener bajo responsabilidad de darle una leyita de régimen administrativo de su 074. Y ahí los instrumentos que le va a permitir a no equivocarse o no pisar de repente involuntariamente, ¿no? Los derechos de algunos socios, ¿no?
a veces un directivo sin mala intención, ¿no? O de repente no hubo una mala intención, o también de repente el comité de educación también está en un proceso de, elaborando su plan de trabajo, ¿no? Porque también en realidad todo influye en el presupuesto, ¿no? Para poder sacar un boletín, una revista, o etcétera, etcétera. Entonces, eso ha repercutido de que el Comité de Educación no haya colgado de repente una página para informar a los socios del balance o de las decisiones que se va a tomar, etcétera. Entonces, esa vida democrática fortalece a la cooperativa y ya los socios no caen en esa debilidad de decir, bueno, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué se demora? O de repente los directivos están tratando de engañarnos, etcétera, ¿no? Matamos toda duda. Entonces vivimos un control democrático saludable. Por eso con la ley de autocontrol cooperativo era una herramienta eficaz, ¿no? Pero desde el momento que ya los directivos caen en debilidad de exceso de autoridad, o hay directivos que han ingresado, ¿no? En muchas cooperativas sin los lineamientos de los principios cooperativos, cayeron pues en la desgobernanza, ¿no? No hicieron práctica del control democrático y darle su lugar a los socios, ¿no? El socio es el dueño de la cooperativa y el socio como tal tiene todo el derecho de ser informado y de pedir información. Y los directivos tienen dentro de sus atribuciones hacer cumplir las asambleas y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos, ¿no? Y el Consejo de Vigilancia es el que tiene que estar mosca ahí, a efecto que se cumpla, ¿no? Los acuerdos de la asamblea y se cumplan también las normas, las leyes, todo eso. Tienen que cuidar que no se vulnere. Es como si estaría trabajando, vamos a considerarlo como el Tribunal Constitucional, ¿no? Estaría mosca ahí mirando ahí que se está vulnerando la Constitución, igual, están vulnerando el estatuto, no, está ahí. Entonces, esa es la buena gobernanza, es una cooperativa saludable, es una cooperativa que está en crecimiento, y yo creo que ustedes están en una buena situación. Solamente esas pequeñas debilidades tratemos de mejorarlo y trabajemos como una auténtica cooperativa como si ustedes se están proponiendo. Yo sé de que hay buena iniciativa y tienen la suerte de que en comparación a otras cooperativas sí que han caído inclusive en pérdidas, ¿no? Porque ustedes saben de que las provisiones ha generado, ha reducido bastante, ha mermado, ¿no? Los remanentes en muchas cooperativas y hay pérdidas inclusive, ¿no? En caso de ustedes es una cooperativa saludable, ¿no? Está inclusive en un apogeo y eso es producto del esfuerzo de ustedes, ¿no? Es una familia saludable. Una familia saludable es donde todo hay armonía. Papá, mamá, los hijos, todo hace un equipo. Y eso veo en ustedes. Y algunas cosas, quizás por descuido de alguna información oportuna, no les vaya a llevar a lo negativo, ¿no? De ahí acá invoco al Consejo de Administración, a la gerencia, vigilancia, todos trabajemos en equipo y pensemos en el interés superior del socio, y eso es lo que ustedes se han proponido, eso es lo que ustedes han hecho bajo compromiso cuando hemos tratado los principios y valores, y eso es muy importante. Y los socios también, si tienen alguna necesidad de querer informarse o tienen alguna duda, tienen que hacerlo, están en su derecho, y van a ver de que ustedes van a hacer que la cooperativa sea un ejemplo más, ¿no? Dentro de lo que es el sector cooperativo. Muy bien, amigos, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Me escuchan? Estamos, amigos. Creo que está claro lo que está explicando, señor Javier. Bien, entonces, como un resumen, tomemos en cuenta de que hay normatividad que nos están tratando de como poner al gato al cascabel. Estamos con ciertas normas que en realidad es imperante y tenemos que capacitarnos los consejeros, consejo de administración, vigilancia, comité de educación,
tenemos que capacitarnos en la normatividad, que las resoluciones, por ejemplo, 480 sobre lo que corresponde a lo que son reglamento de las cooperativas, tenemos que darle una leída, 4977 también sobre el registro de las cooperativas, ahí también nos habla sobre el impedimento y sanciones, y también debemos leer 074, ¿no? Le recomiendo el régimen administrativo, traten de leerlo y así poco a poco pueden ir avanzando y actuar, ¿no? Bastante con lo que es la transparencia, la honestidad y haciendo un eco multiplicador de que evitemos de que la SBS está buscando, como dicen, un pequeño problema para poder entrar en las cooperativas y almorzárselos, y eso tenemos que evitar. ¿Ya? Les invito entonces, demostremos que nosotros con la ley del autocontrol cooperativo hemos estado controlando, administrando bien nuestra cooperativa y no necesitamos de que otros nos obliguen a lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con la SBS y la ley 3822. Si nosotros lo hacemos bien, nos vamos a evitar de problemas. Yo sé que lo podemos hacer. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Alguna sugerencia, preguntas por ahí? ¿Todo quedó en claro? Hay muchas dudas. Sí, sí, Estamos. bastante claro. Estamos todos, o me parece que solamente veo sus imágenes. Sí. Bueno, ya en la próxima charla estaríamos más enterarnos de todos los reglamentos y las nuevas normas que están saliendo hoy en día, ¿no? Claro, lo que ahorita está de puntillas es el 3822, que nos habla claramente sobre lo que les dije, para los directivos pide la idoneidad moral, ¿no? Y para los gerentes está pidiendo idoneidad técnica, moral y técnica, ¿no? Y eso ya ustedes saben. Y inclusive está pidiendo, por ejemplo, que en los estatutos la elección inmediata está prohibiendo la 3822, ¿no? Si es que el estatuto de ustedes aprueban la elección inmediata, en los 2 periodos consecutivos ya el directivo no puede postular, por si acaso. ¿Correcto? En ese aspecto tenemos que entender también. Y la resolución que ha salido, reglamento de las cooperativas, está indicando prohibiciones de los directivos, y también la 4977, ¿no? De lo que es resolución de registro de las cooperativas. Si ustedes infringen en falta, inclusive nos pueden sacar del registro de las cooperativas, ¿no? Por eso que mi recomendación final es, hay que vivir una vida democrática saludable, ¿no? Todos los directivos y los socios deben estar informados al efecto de que todo esté muy bien, ¿no? Y evitemos caer en esas infracciones. Muy bien. Ha sido un placer conversar con ustedes y compartir este espacio con ustedes. Si no hay más preguntas, nos despediremos.